Los seres humanos siempre están inmersos y dispuestos a ofrecer diferentes tipos de sacrificio a Dios para hallar el perdón o para hallar también la salvación de la vida. Mas, sin embargo, ¿cómo podemos entender que ninguno de estos sacrificios humanos que podemos hacer puede asemejarse al sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario? Una vez más, sea usted muy bienvenido al programa Escudriñando las Escrituras, y realmente nos sentimos demasiado animados, contentos y con la bendición de Dios porque Él nos da este privilegio. Y en estos momentos se encuentra con nosotros el pastor Marco Guargua, nuevamente pastor, sea muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros compartiendo la lección número 9. Gracias, Omar. Evidentemente, nuestra cartilla, la lección de escuela sabática en estos últimos días, el mensaje a los hebreos, esta semana es una lección realmente maravillosa. Exacto. Y tenemos la oportunidad de poder escudriñarla, tenemos la oportunidad de poder crecer, porque a eso nos invita. Eso nos invita a la lección de esta semana, a crecer, a avanzar en el conocimiento de Cristo Jesús, de sus funciones, de las cosas que Él dejó y Pablo lo manifiesta, ¿verdad? Pero qué bendición, apreciado Omar, poder participar contigo y poder también llegar a nuestros diferentes amigos, los diferentes hogares que en este momento nos están escuchando. Claro, pastor, y bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, con el programa Escudriñando las Escrituras. Y quisiera concederle el tiempo para que pueda dirigir nuestras mentes hacia el trono de la gracia por medio de la oración. Muchas gracias, Omar. Vamos a orar, amigos míos. Ahí donde estamos, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, más aún en este momento. Querido Dios, estando en un día muy especial, nosotros queremos pedirte que la lección de escuela sabática, tu palabra que en este momento está siendo abierta, vivifique nuestras vidas y nos ayude a recordar que usted, el sacrificio perfecto, no solamente fue eficiente, sino también es eficaz para nuestras vidas el día de hoy. Por ello, querido Padre, te damos gracias por el pacto que usted ha hecho con nosotros y queremos pedirte en este momento que tu Espíritu Santo nos acompañe para que por el discernimiento que viene del trono de la gracia, nosotros podamos estar seguros de que es usted nuestro Salvador y que usted tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Pedimos este momento tu intervención y presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el título general que compartimos pues esta semana es el siguiente: Jesús, el sacrificio perfecto. Bueno, la palabra perfección, pastor, yo quisiera tocar un poco esto. Es un poco delicado como que tocarlo en nuestro alrededor, ¿verdad? Porque perfecto es algo entonces sin mancha, es algo entonces que no tiene ningún defecto. Algo perfecto significa también pues un sacrificio, especialmente sin ningún defecto en su alrededor. ¿Cómo podemos entender ya para empezar, verdad? Y bueno, yo quisiera tocar especialmente lo que encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 10 y versículo 14, que nos dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo, pastor, sin duda alguna, trae demasiada teología. Algo maravilloso, el hecho de entender esa palabra perfectos, y bueno, también la ofrenda que se menciona aquí, y la palabra santificados, pues evidentemente nos trae mucho conocimiento. Bueno, yo quisiera que usted pueda resumir en parte también lo que significa este versículo. Correcto. Gracias, Omar. Hay algo que nos presenta la introducción de esta lección. Lo que tú has dicho es correcto y es así. 3 palabras que son claves en el entendimiento y en la praxis del cristianismo. ¿Qué es ofrenda? ¿Qué significa ser perfecto? ¿Y qué significa ser santificado? ¿Verdad? Exacto. Mencionaste algo que me llama mucho la atención y creo que todos concordamos. ¿Qué cosa? Jesucristo es perfecto, fue perfecto, estuvo perfecto, siempre será perfecto. Ahora, con esta cuestión, nosotros tenemos que recordar algo. Para nosotros, para nuestro conocimiento, Él siempre ha sido perfecto.
Pero quiero decirte que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos algo con lo que podemos entender un poquito mejor a los judíos. Porque recordemos que en el contexto que está escribiendo Pablo, los hebreos, al pueblo de Israel, a los griegos, principalmente aquellos que tenían muy de cerca el libro de la ley, porque en Deuteronomios 21-23 nos dice que aquel que colgaba de un madero era maldito. Y por lo tanto, ser maldito no puede ser perfecto. Y ahí viene un asunto. Cristo colgó de un madero. Y todos los conocedores de la ley en ese tiempo sabían que el que colgaba de un madero era maldito, no podría ser perfecto. Ahora viene un asunto, ¿verdad? Para poder entender mejor este contexto de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo podría ser así? ¿Quién dio esa ley? ¿Cómo fue esa norma? Es interesante que esa ley que encontramos en Deuteronomio 21-23, nosotros encontramos que fue una ley respecto a la salud y a la convivencia dentro del pueblo de Israel, mas no que trasciende para todos los tiempos, solamente en ese momento. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel era un pueblo peregrino, era un pueblo que avanzaba, un pueblo que no estaba solamente en un solo lugar, ¿verdad? Ahora, yendo al punto central de Hebreos capítulo 10, verso 14, es bueno leerlo en estas tres partes, porque con una sola ofrenda, es interesante, ¿qué es una ofrenda? Con una sola ofrenda, no muchas, sino con una sola ofrenda. Hasta inclusive en su concepto primario, la ofrenda llegaría a ser como un sacrificio. Porque con un solo sacrificio, dice allí, leamos la segunda parte, hizo perfectos para siempre. Hizo perfectos. La perfección en las Sagradas Escrituras, la perfección que Cristo, es más, en los Evangelios dice que debemos ser perfectos para Dios, que con Dios podemos ser perfectos. La perfección tiene que ver con esa búsqueda diaria en Cristo Jesús y el resultado de esa búsqueda diaria sea un carácter semejante al de Él. Y aquí dice, a los santificados. Todo el que pronuncia, en este momento, te digo, Omar, nosotros estamos siendo santificados. ¿Por qué? Porque es su palabra que está siendo explicada aquí. Es su palabra quien está nutriéndonos, nos está hablando. Entonces, hay una cosa, ¿verdad? El perfecto, según el criterio divino, no significa que nunca se equivoque. El perfecto, según el criterio de Dios, es aquel que se equivoca, pero va hacia el Señor. Aquel que ve que puede equivocarse y prefiere pedir, porque lo vamos a ver en la lección de escuela sabática, aquel que prefiere pedir en ese momento la ayuda de Dios, la intervención divina y evita caer allí. Porque una cosa es cierta, Omar, y esto lo hemos escuchado de los predicadores, los evangelistas, hemos escuchado ¿qué cosa? Algo referente al pecar. Dios no nos obliga a pecar, Satanás tampoco nos obliga a pecar, nosotros somos los que decidimos y en ese momento podemos ser perfeccionados por Dios al decidir nosotros no tomar, no pecar, ¿verdad? Exacto. Correcto, Abraham. Claro, es que también el libro de Hebreos, esta semana especialmente estaremos observando la cruz y el significado de la cruz en el libro de Hebreos. Interesante, pastor, que en la Biblia y en la historia también podemos entender que hay varias historias, ¿verdad?, de hombres de Dios y mujeres de Dios que podemos entender que su historia fue realmente, digámosle así, perfecta. ¿Por qué? Porque en la historia de ellos se manifestó la gloria de Dios, como por ejemplo Daniel en el foso de leones, ¿verdad? La misericordia de Dios que se expresó con también este hombre Jonás y todo eso. Bueno, era un conjunto de historias, mas sin embargo, en aquellos tiempos nadie se imaginaba que la cruz, algo importante que usted mencionó, pastor, era que la cruz, especialmente aquel que era crucificado, se le consideraba como maldito, es decir, esa palabra maldición es una palabra un poco fuerte, mas sin embargo, eso, por medio de eso, evidentemente hoy en día podemos nosotros hallar la salvación y la esperanza de que alguien vino a morir por nosotros en una cruz. Y a la luz de esto, yo quisiera entrar especialmente a nuestra primera parte, que lo hemos titulado La paga del pecado. Claro, porque nosotros pecamos y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo podemos entender entonces esto, pastor? Omar,
Mira, no solamente para los judíos, esa palabra maldición era algo terrible, con consecuencias terribles. Entrando a la primera sección, quiero decirte que hasta inclusive hace unos pocos años atrás, no se predicaba la cruz. La cruz era símbolo de derrota, la cruz era símbolo de muerte, símbolo de tristeza, y ciertamente en su sentido es símbolo de tristeza, porque allí murió nuestro Creador, allí murió Cristo Jesús. No en tanto, aquellos que solamente piensan en Cristo como el libertador, como el Dios, como el trascendente, no solamente ese es el papel de Jesucristo. Pablo presenta el Evangelio como la palabra de la cruz. Entonces, aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador deben recordar de que Cristo Jesús también venció en aquella cruz, ¿verdad? Ahora, en esta sección que presentas, apreciado Omar, la paga del pecado, nosotros tenemos que entender algo, ¿verdad? Para pagar el pecado debe tener un costo. Si no, podría ser gratis, ¿verdad? Exacto. Quien paga algo es porque realmente lo necesita. Quien paga algo es porque lo quiere, es porque quiere tenerlo. Pero es interesante que nosotros pertenecemos a Dios por creación, por redención también, porque Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, ahí viene el primer punto de esta primera sección, ¿verdad? La paga del pecado. ¿Por qué se necesitaba pagar? ¿Quién podría pagar? ¿Podría el ser humano pagar su propia salvación? Evidentemente no. Hay alguien que tenía que asumir un papel muy importante para poder costear, vayamos a decir, costear la salvación del ser humano. Y ese no podía ser el ser humano. El único que puede, y digamos con otra palabra, ¿no? El único que puede costear, el único que tiene la capacidad de pagar la salvación nuestra para librarnos del pecado, para salir nosotros del pecado, es Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso que tanto en el domingo y en el día lunes nos habla mucho respecto a la paga del pecado. Hay una pregunta interesante: ¿por qué se necesitaban sacrificios? Exacto. ¿Por qué se necesitaban sacrificios antes de Cristo Jesús? Es interesante que el Antiguo Testamento está lleno de esos sacrificios. Todos los héroes de la fe en algún momento de su vida elevaron sacrificios. Armaban ¿cómo se llama? Me ayudas con esta palabra. Armaban con piedritas el holocausto, ¿verdad? El altar, armaban con piedritas y ponían ahí un animalito perfecto, un animalito sin mancha, que sea completamente bueno. Entonces, ¿por qué hacían todo eso antes de que Cristo muriese? Porque eso les recordaba que alguien tenía que morir. Claro. Alguien tenía que morir. Claro, y es que, bueno, el pacto también, nosotros entendemos que, por ejemplo, en la historia de Abraham, Dios quería hacer un pacto con él, y lo hizo realmente. Algo interesante sucedió que cuando Abraham, pues, hace ese sacrificio, especialmente parte al cordero en dos, ¿verdad? Lo parte en dos. La historia nos narra, si nosotros leemos el libro de Génesis en su capítulo 15, versículos 6 al 21, nos narra que durante el día, pues Abraham estuvo ahí cuidando ese sacrificio, pero en la noche sucedió algo interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Una columna de fuego se paseaba en medio del sacrificio. En medio de ese sacrificio que sin duda alguna, todos los sacrificios, pastor, desde cuando Adán y Eva caen en pecado hasta el último sacrificio realizado, cuando Jesús estaba muriendo allá, nos dice la historia también que el velo del templo se rasgó, ya no más sacrificios. Todos esos sacrificios simbolizaban a alguien. Y aquí la columna de fuego que se estaba paseando por en medio del sacrificio de Abraham simboliza algo importante también. Sí, es que en el antiguo cercano oriente un pacto entre dos personas, entre dos seres, era algo muy, muy serio. Y eso implicaba un intercambio de promesas bajo juramento. ¿Y cómo eso se demostraba? O sea, digamos, tú y yo hacemos un pacto, ¿verdad? Antiguamente, vamos a ver, no ahorita, ¿verdad? Porque ahorita ya no se hace eso, no se practica más, ya cayó en desuso y en realidad ya no significa nada. Pero tú y yo hacemos un pacto en la antigüedad. ¿Y qué teníamos que hacer para que ese pacto sea validero?
teníamos que traer un animal, lo partíamos por la mitad, a la mitad del animal, lo poníamos en el suelo y teníamos que pasar por allí. Exacto. Tú y yo teníamos que pasar por ahí. Y ahí viene tal vez la pregunta de alguno de nuestros amigos es, ¿pero por qué? ¿Con qué objetivo? Para que tú y yo recordemos que si tú rompes ese juramento, si yo rompo ese pacto, yo voy a terminar así, o tú vas a terminar así. Partido, o sea, en realidad Exacto. Muerto, ¿verdad? Sí, sí, muerto. sí. Eso es tan importante porque entonces también significa de que aquel que abolía ese pacto, que desobedecía el pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad? Ya no había más sacrificios para él. Es decir, no se podía hacer nada para salvarlo. Como usted mencionaba, bueno, tenía que terminar partido. Hoy en día, pues obviamente ya no sucede eso. Mas sin embargo, esa palabra que usted utilizó de muerte especialmente, la persona tenía que terminar muerta porque abolió el pacto, porque desobedeció ese pacto, no hizo caso al pacto. Es algo importante. Es que esa es la ley de Dios. Si desobedeces, es que eso fue desde Génesis, Omar. Partió desde Génesis. Le dijo, mira, si comes de este fruto, te va a ir mal. Vas a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No, no vas a morir. No vas a morir. Pero es una cosa interesante porque Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, si desobedeces, vas a morir. Sí o sí. Pero hay algo que me llama la atención, porque en la propia lección, en la propia cartilla de escuela sabática, subrayé yo, espero que ustedes también, queridos amigos, puedan subrayar su lección, la cartilla de escuela sabática, una parte que en realidad encierra lo que estamos hablando aquí. Omar nos dice, cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. O sea, mira. Exacto. Yo tengo mi hijito. No, tal vez es un ejemplo muy pálido. Vamos con mismo Dios. Dios nos creó. Nosotros desobedecemos. Y la ley de Dios dice, si desobedeces mueres. Pero ahí viene un asunto, ¿no? Pero Dios ama a su pueblo. Amén. Mira, y dice, si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. O sea, si Dios no hace cumplir su palabra, ¿qué tipo de Dios tenemos? Si Dios no es consecuente con su palabra, ¿será un Dios perfecto? Hace un momento leíamos que Dios es perfecto. Entonces, mira, Omar, hay algo que aquí nosotros, por eso ahí vamos empezando a introducirnos, apenas comenzamos a introducirnos en la profundidad de la salvación, en la profundidad del rol de Cristo Jesús. Dios nos ama, pero hay un dilema. Nosotros hemos pecado. Claro. Nosotros tenemos que morir. En otras palabras, nosotros tenemos que ser como ese animal que tenemos que ser partidos por la mitad. Porque desobedecimos el pacto. No solo desobedecimos, violentamos ese pacto, lo desdeñamos. Pero también nos menciona, el Hijo de Dios, Jesucristo, se ofreció como sustituto. Esto me hace acordar algo, Mark, que quiero compartir contigo. Claro. Sustituto. Yo me acuerdo cuando era pequeño. Y cuando estudiaba la lección de escuela sabática, me recuerdo que mi hermano mayor, Moisés, con él jugábamos, con él crecí, pero de repente, jugando fútbol dentro de la casa, en la sala mamá nos había dicho, no hagan, no jueguen fútbol dentro de casa. No sé si te ha pasado. Sí, claro. Pero jugábamos con la pelota y de repente tiré una patada a la pelota y la pelota le cayó al macetero. El macetero se rompió. De repente mamá escuchó, llegó a la sala molesta y en ese tiempo tú sabes que mamá, a tiempo atrás siempre llegaban con la correa o lo que había a la mano, ¿verdad? La matamosca o cualquier cosa. Y yo ya estaba frito. Yo ya estaba esperando que me caiga la tremenda golpiza. Ese era el castigo. Exacto. Ya sabíamos que no teníamos que jugar en la sala. Pero me acuerdo claramente que Moisés, mi hermano, en ese momento se puso delante y dijo, no le pegues a él, mamá, pégame a mí. Él lo hizo. O sea, es una cosa interesante. Yo en ese momento me quedé asustado, pero tenía la capacidad de razonar y vi que mi hermano estaba asumiendo mi error. Estaba asumiendo lo que yo había hecho. Entonces Moisés fue y le dijo a mi mamá, pégame a mí.
yo no le pegues a él es muy pequeño, no le pegues a él, por favor, pégame a mí. Eso me quedó marcado y eso me ayuda a entender un poquito más respecto a la sustitución de Cristo por nosotros. Jesucristo le dice al Padre, Padre, ellos han pecado, ellos tienen que morir, ellos, porque la ley así lo dice, tienen que morir. Pero no, yo voy a morir por ellos. Por eso Amén. Es el papel sustituto. Y ahora dice, murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. O sea, el que no peca, el que no desobedece, recibe la herencia eterna. Pero nosotros hemos pecado, pero tanto Dios nos ama que tuvo, como dice como dice Timoteo, que llegó a morir una muerte de cruz. Ahora, viene por último, ¿no? Es decir, iba a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Claro. Y es que, bueno, entramos aquí a una parte importante también. En aquellos tiempos habían diferentes tipos de sacrificios, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel tenía que traer, si había cometido un error contra su prójimo y él se sentía mal, quería hallar el perdón, tenía que traer un sacrificio. Había pecado en contra de Dios, debía traer un sacrificio. Habían diferentes tipos de sacrificios, incluso el sistema de sacrificio israelita tenía 5 tipos diferentes de sacrificios. Cada uno era necesario para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo. Esa palabra que se expresa aquí, era necesario, es decir, no había otro camino, no había otra opción de decir, bueno, pues por esta vez entonces solo voy a confesar mis pecados. Ellos confesaban sus pecados, sí, pero sobre el Cordero. Es decir, de que era necesario un sacrificio si querían hallar el perdón. Por eso, en aquellos tiempos entendemos, pastor, que habían diferentes tipos de sacrificios. Es cierto, Omar, había varios sacrificios, no solamente 5, había más de esos, pero los más relevantes con estos que podemos encontrar, que nos menciona la lección, ¿por qué los sacrificios? Porque habían transgredido la ley. Exacto. Ahora, ¿por qué muere Cristo? Porque se transgrede la ley, porque el ser humano transgrede la ley. Pero yendo hacia, hacer un poquito de historia, nos dice que habían, por ejemplo, el sacrificio, la ofrenda del holocausto, ¿verdad? U ofrenda encendida. Los 5 sacrificios que ahorita vamos a leer están Levíticos 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6 podemos encontrar los diferentes tipos de sacrificios que había respecto al perdón, ¿verdad? Por ejemplo, el primer tipo de sacrificio que está en Levíticos 1 representa... ¿cómo era esto? Era que un animal tenía que ser llevado allí al altar y el sacerdote pues lo mataba, ¿verdad? Lo mataba y tenía que ser consumido, o sea, el fuego tenía que consumir totalmente al animal. ¿Esto qué nos representa? A Jesús, cuya vida fue consumida por nosotros. Ahora, la expiación requirió el compromiso total de Jesús con nosotros. Aunque era igual a Dios, Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es una cosa interesante porque en Filipenses 2, 5 al 8 nos menciona eso. Tomó forma de siervo, se despojó a sí mismo y llegó aquí a tomar esa figura de una ovejita. De una ovejita en el altar para ser sacrificada, ¿verdad? Entonces, la primera ofrenda sería la ofrenda del holocausto, que representa también a Cristo Jesús. Ahora, la segunda ofrenda, ¿cuál sería? La ofrenda de cereal. Esta ofrenda de cereal llega más que todo también a ser una ofrenda de gratitud a Dios. Gratitud a Dios. En el sentido de que por la provisión y el sustento para su pueblo. También representa a Jesús, porque Jesús también, como está escrito en el Nuevo Testamento, Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Amén. Ahora, la tercera ofrenda, acercándonos al quinto, ¿verdad? La tercera ofrenda tiene que ver con la ofrenda de paz o comunión. Era un compartir. El que ofrecía esa ofrenda compartía con su comunidad, con la sociedad, con los amigos, con los familiares, para celebrar ¿qué cosa? Que Dios lo había prosperado, que Dios lo había bendecido, ¿verdad? Y lo había hecho avanzar no solamente espiritualmente, sino también económicamente, ¿verdad? Ahora, este sacrificio también representa a Cristo porque Jesucristo nos ofrece algo que no solamente el dinero puede conseguir. Jesucristo nos ofrece la paz. El que está en paz está con bien, el que está en paz está en
con la plena certeza de que Dios está con él. Ahora, también enfatiza que debemos participar del sacrificio de Jesús comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¿Y esto qué nos hace entender? De estar en plena comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, el cuarto sacrificio tiene que ver con la ofrenda por el pecado de purificación. Ahora, esto sí tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque la lección nos menciona, y en realidad en Levíticos, tanto en el capítulo 4, en el capítulo 17 y en el Nuevo Testamento, en Mateo 26 y Romanos 3 y Hebreos 9, nos menciona que este sacrificio enfatizaba el papel de la sangre del animal que representaba su vida para ofrecer redención de los pecados, y apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. Pero aquí viene algo interesante. Cada vez que pecabas, cada vez que tú infringías deliberadamente la ley de Dios, tenías que llevar tu animal allí al santuario, donde se ofrecían los sacrificios. El sacerdote lo mataba y tú quedabas perdonado, tú quedabas limpio. Tus pecados pasaban al animal, que era muerto, ¿verdad? Ahora, y eso también nos representa a Jesús, porque cuando Cristo muere en la cruz, muere por todos los pecados, ¿verdad? Y por último, la ofrenda por la culpa o de reparación. Esto de aquí, que en Levítico 5, Levítico 6 nos dice que brindaba perdón en los casos que era posible, la reparación o la restauración. Ahora, viendo todos estos 5 sacrificios, en todos estos vemos siempre a un sacrificado, a un perdonado, pero vemos aquí el papel de Cristo Jesús. Jesús murió en una cruz. Y ahora viene un asunto. Es algo muy común decir esto, Omar. Cuando Cristo muere, se acaban todos los sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué se acaban todos los sacrificios con el sacrificio de Cristo Jesús? Porque escrito está, tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Romanos, que Jesucristo es la única y es el único sacrificio, y involucra 2 palabras, ¿verdad? El único sacrificio eficaz y eficiente para la salvación del ser humano. Hasta antes que no hubiese venido Jesucristo, se tenían que sacrificar corderos, se tenían que sacrificar animales vivos. ¿Por qué razón? Para que el ser humano entendiese el dolor de que alguien que no ha cometido pecado tenga que pagar por el pecado de uno. Entonces, nosotros, al entender esos sacrificios, nosotros ahora debemos comprender y estar convencidos de que el sacrificio de Cristo Jesús que pagó en aquella cruz fueron nuestros pecados. Por eso ahí involucra lo que dice Cristo Jesús. Todo aquel que creyere no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Claro, y es que hay algo importante, pastor, porque todavía podemos entender que en aquellos tiempos, pues los israelitas entendían en parte, así pálidamente, que era, digámosle, ver sufrir a alguien que no tenía la culpa, era el cordero, ¿verdad? Porque ellos mismos tenían que sacrificarlo. Hoy en día nosotros ya no tenemos que sacrificar ningún cordero. Por lo tanto, en muchas ocasiones corremos aún más el riesgo de pensar, bueno, como el perdón es gratis, entonces yo puedo hacer lo que quiero. O aunque no pensamos así, nuestras actitudes lo expresan, ¿verdad? Y eso es tan delicado porque no valoramos la gracia divina. Muchas veces no valoramos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, como ya no tenemos que sacrificar nada, incluso así físicamente no sacrificar nada, ¿verdad? Ni siquiera, por ejemplo, una noche de desvelo, ni siquiera una noche. Muchas veces creemos que el perdón de pecados es solo así. Bueno, Dios murió por nosotros, Jesús lo hizo, está bien, y nos quedamos así. Pero sin embargo no entendemos ese sacrificio maravilloso y extraordinario que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y yo quisiera compartir lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 7 y versículo 27, que nos dice así: no es como los sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Es decir, el pecado venía sobre nosotros. Teníamos que morir, ¿verdad? Pero Jesús se ofreció por nosotros, implementó allí eso
Él cargó con nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es algo tan importante. Queridos hermanos, le agradecemos por estar con nosotros en estos momentos. Siga en sintonía del programa Escudriñando las Escrituras. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero sin embargo ya volvemos con más de este programa. Entramos a nuestra segunda parte, queridos hermanos, del programa Escudriñando las Escrituras. Le agradecemos a usted que está en sintonía, que nos escucha, que nos ve, siempre recomendándoles que puedan seguirnos en nuestras diferentes plataformas como en Facebook o en YouTube. Bueno, pastor, entramos a nuestra segunda parte que lo hemos titulado Un intercambio de amor. Hacer un intercambio, ¿qué significa? Pastor, yo le doy esto, pero usted me da esto, ¿verdad? Un intercambio de amor fue lo que sucedió, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y es que el sacrificio perfecto de Jesús, como hemos venido resaltando, la palabra perfección, lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue algo perfecto por nosotros. Es cierto. Al meditar, podemos leerlo, Mar. Podemos leerlo. Es más, ahorita con nuestros amigos, ciertamente tal vez por el límite de tiempo no podemos hacerlo, pero leer todo el sacrificio desde el momento en que Jesús es traicionado por Judas, el traidor, y es muerto en la cruz del Calvario, nosotros podemos ver allí el sufrimiento de alguien perfecto, de alguien sin mancha. Podemos ver allí el sufrimiento del Cordero. Muy poco a veces se medita en cuánto sufría aquel animalito, vayamos a decirlo así, era el que estaba en el altar, y el momento que pasaba el cuchillo por el cuello y era de sangre, y el Cordero simplemente ahí tenía que morir. Ahora, muy pocas veces el ser humano solamente se queda impactado con Cristo crucificado, pero muy pocas veces meditamos en la entrada de esos clavos, muy pocas veces meditamos en el látigo que recibió Jesucristo. Y todo lo soportó por amor a nosotros, todo lo soportó para pagar la deuda de nuestros pecados. Por eso se le dice deuda, debíamos. Antes inclusive de nacer estábamos debiendo. Y ahí viene una cosa, ¿verdad? El sacrificio perfecto de Jesús tiene tres puntos, ¿verdad? 3 puntos que considero que significan el sacrificio de Jesús. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Tú decías algo, Mar, que me llamó la atención. Hay personas que pueden decir, bueno, ya sé que ya sé que mi pecado puede ser perdonado, entonces voy a pecar cuantas veces quiero y después puedo ser salvo. Exacto. Pero ten cuidado, y esto es muy peligroso. Nos dijeron, y la Biblia escrita hace muchos años atrás nos dijo, hay pecado contra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos dice, estás pecando, ten cuidado, vuelve al Señor. Y ahora el pecado contra el Espíritu Santo significa ignorar esa voz y ya no más escuchar esa voz. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A estar renunciando voluntariamente al perdón, estar renunciando voluntariamente a la salvación. Y hay algo que nos alerta, apreciado Omar, eso está sucediendo también ahora. Hay mucha gente que al escuchar la voz de Dios no hace caso, prefiere hacer lo que bien le viene a la mente hacer, y se está perdiendo la salvación. Piensa que está viviendo un cristianismo, pero está viviendo un cristianismo sin Cristo, sin la compañía de Cristo. Entonces, al meditar en el sacrificio de Jesús, nosotros debemos meditar que es santo. Ese sacrificio es perfecto, nunca podrá ser superado. Además, en el segundo aspecto del sacrificio, Jesús no solamente nos limpia del pecado, sino también nos ofrece la santidad, la santificación. Antes de que los sacerdotes pudieran acercarse a Dios en el santuario y ministrar a favor de sus semejantes, tenían que purificarse y santificarse o consagrarse. ¿Esto qué nos indica, Omar? Cuando vamos a la presencia de Cristo Jesús, tiene que haber una transformación. Cuando salimos de la presencia de Cristo Jesús, también hay una transformación. Ahora, en el tercer aspecto, finalmente, el sacrificio de Jesús también nos sustenta o sustenta nuestra vida espiritual. Esto quiere decir, al estar convencidos del sacrificio de Cristo Jesús por mi vida, entonces yo me convierto
O sea, es un resultado natural que produce Dios en mi vida, que mi propia mente hasta inclusive decide, ok, Él hizo eso por amor a mí, entonces por amor a Él haré como Él me dice que haga, haré como Él me pide que haga, haré como Él me orienta que haga, ¿verdad? Entonces, el sacrificio de Jesús trasciende a la conversión del ser humano, Omar. Claro, y es que el sacrificio, también el sacrificio de la cruz del Calvario, es la parte central de la palabra de Dios. Es decir, también entendemos, pastor, que la ciencia de la cruz, la ciencia del amor abnegado, es lo que se estudiará por los confines del tiempo, sempiternamente en el universo, cuando los redimidos lleguen al cielo. ¿Qué es lo que estudiarán? La ciencia del amor de Dios. Preguntarse cómo un Dios absoluto, poderoso, creador del universo entero, en su infinito, es infinito, el universo es infinito. Ese creador bajó a esta tierra, recordándose por nosotros, seres humanos pecadores. Por eso también David pregunta, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sin embargo, ese Dios todopoderoso bajó a esta tierra a morir por nosotros. Claro, en la cruz del Calvario, pastor, encontramos demasiada ciencia, demasiado amor. Podemos entender y estudiar y cada vez más podemos captar algo maravilloso del amor de Dios, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que halle la vida eterna. Sí, así es, Omar. Llegando a una parte que me llama mucho la atención respecto al costo del perdón, a la cruz para el perdón. Hebreos capítulo 9 nos dice algo que me llama mucho la atención en el versículo 27 y 28, y me permito leerlo, donde nos dice: y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, ojo, aquí nos está hablando de muerte, la muerte que habremos de pasar todos si primero Cristo nos llega, y nos habla de juicio, así también, versículo 28 nos dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá, y ojo, miren, esta parte es bien enfática, y aquí termina el capítulo 9. La segunda vez Jesús no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. O sea, Jesús ya murió, Jesús ahora nos da la oportunidad de ser salvos y nos da la oportunidad no solamente de esperarlo, sino de compartir ese perdón con otras personas. Pero Jesús vendrá ya no para salvar, no para morir, me quiero explicar. Prefiero explicarlo así. No vendrá ya para morir, no vendrá como un bebé, no vendrá y hará un ministerio, no. Exacto. Jesús vendrá y Jesús llevará a aquellos que hayan creído en Él, en su sacrificio, en la conversión. Ahora, viene una cuestión. Todo lo que hace Jesús está en un marco. Y todo lo que está en ese marco se llama el santuario. Exacto. El santuario celestial. Recordemos que en el Pentateuco, específicamente desde Éxodo en adelante, encontramos algo que nosotros tenemos que recordarlo específicamente bien. En el Pentateuco encontramos que había un santuario que era un prototipo, era una maqueta de lo que hay en el santuario celestial. Pastor, ¿dónde dice que hay un santuario celestial? Bueno, en Apocalipsis nosotros encontramos, en las visiones de Juan encontramos que hay un santuario celestial, también en el libro de Hebreos. Pero hay algo que, apreciado Omar y hermanos queridos, me gustaría leerles. Claro, está aquí en la lección de escuela sabática, a mí me llamó mucho la atención, donde nos dice que, más allá, ahorita antes de leerlo, me gustaría expresar esto, que el santuario donde Cristo ministra, donde Cristo es el intercesor, donde Cristo es el que salva, es el sacerdote y tiene sus funciones, el santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios. Y la forma en que Dios trata con el pecado con su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Ahora, esto quisiera leerles. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo y se espera que sea justo, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por lo tanto, dice aquí, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. El santuario
que representa el carácter y la administración de Dios, está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. Y es una cosa interesante. El perdonar en su palabra, en el hebreo original, tiene que ver con ese significado de llevar, de cargar. Tú pecaste, Omar, yo he pecado. Cuando pedimos perdón a Dios, es interesante que Él nos perdona, sí, pero ese pecado que hemos hecho lo lleva a Él. Exacto. Lo lleva a Él, ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención porque veo allí a un Dios que entiende, a un Dios que me comprende y a un Dios de oportunidad, que me puede limpiar, un Dios misericordioso. Claro, es que, bueno, queridos hermanos, podemos entender esto realmente meditando en el amor de Dios. El amor de Dios es infinito y es maravilloso. Una y cuántas veces se nos ha dicho, y lo sabemos. ¿Qué le queda en estos momentos? ¿Qué me queda a mí? ¿Qué le queda a usted? Decirle gracias, Señor, porque tú decides cargar con mis pecados, decides cargar con mis iniquidades. Eres mi intercesor allá en el cielo. Intercedes por mí para que yo pueda hallar la vida eterna. Eso es extraordinario. Vamos a ir a la siguiente pausa, queridos hermanos, y ya volvemos con más en este programa. Entramos ya a nuestra tercera parte, queridos hermanos. Estamos compartiendo también los últimos minutos, mas sin embargo, siempre pues recomendándoles a que puedan ustedes también escudriñar la palabra de Dios, escudriñar lo que Él nos trae por medio de la lección de escuela sabática. Y entramos a nuestra tercera parte, que lo hemos titulado El Santuario Celestial. Claro, como hemos conversado, pues hay un santuario en el cielo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, realmente alguien lleva nuestros pecados, pastor, es Jesús. Ese pecado, como sucedía en el santuario de Israel de aquellos tiempos, quedaba implementado en un lugar, en el santuario de Israel. El pecado se quedaba allí, mas sin embargo, algo sucedía una vez por año, que era el día de la expiación, ¿verdad? Una vez por año sucedía eso, que cuando llegaba el tiempo, se completaba el tiempo, pues el sumo sacerdote entraba en un lugar, el lugar santísimo, que solo entraba él ahí una vez por año. Y cuando sucedía esto especialmente, cuando los pecados eran transferidos a aquel macho cabrío, ¿verdad? Que era símbolo también de alguien, claro, Satanás, y que luego ese macho cabrío llevaba los pecados y era expulsado ese macho cabrío al desierto. Bueno, aquí encontramos un conjunto de actitudes, un conjunto de doctrina que nos representan algo también que se está llevando a cabo hoy en día en el santuario, ya no terrenal, sino el celestial. Sí, el santuario celestial es algo real. No es algo simbólico, no es algo, vayamos a decir, algo ideal. No, el santuario celestial es real. En la palabra de Dios encontramos principalmente en las profecías el santuario como el punto central donde nos demuestra el carácter de Dios, donde hace un momento hablábamos que es el dominio de Dios, es la gobernación de Dios, pero también nos habla de un santuario donde ciertamente se lleva a cabo un juicio. Y no solamente uno, vayamos a decirlo, por dar una cantidad, sino se llevan varios juicios. No en tanto, en la palabra de Dios y principalmente en la lección de la escuela sabática, nosotros encontramos tres cosas. Y en primer lugar me gustaría avanzar con esto, ¿verdad? Que Jesús quitó de en medio de nuestros pecados y Él mismo cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. Eso es lo que había en el santuario. La ovejita que era sacrificada cargaba los pecados, ¿verdad? El sacerdote tomaba esa sangre, iba dentro del santuario terrenal, el sacerdote hacía el trabajo de esparcir esa sangre, el incienso era lo que elevaba ese sacrificio. Exacto. Y así el pecador quedaba perdonado. Pero ahora en el santuario celestial, ¿cómo se oficia eso? ¿Cómo se hace eso? Viene una cuestión que aquí nosotros debemos de recordar. Jesús ya murió.
Jesús ya pasó del patio donde se hacía el holocausto, ya pasó al lugar santo, está en el lugar santísimo. Cuando resucitó, vayamos a decirlo así, pasó al lugar santísimo, y viene una cosa aquí donde nosotros tenemos que ciertamente prestar mucha atención, Omar. ¿Por qué prestar mucha atención aquí? Porque actualmente los libros están abiertos, nuestras acciones están siendo escritas, y ahí viene un asunto. Ahorita mismo todos estamos pasando un juicio investigador. A todos se nos está investigando en el sentido de ¿qué? ¿De qué lado estamos? O del lado de Dios o del lado de Satanás, ¿verdad? Y eso ya prácticamente es una parte donde la lección va concluyendo, ¿verdad? Nos ha hablado del carácter de Dios, nos ha hablado del sacrificio de Cristo Jesús, nos ha hablado del ministerio de Jesús en el santuario celestial, pero aquí viene una parte donde nosotros tenemos que recordar. El hombre por sí mismo no puede hacer frente a las acusaciones de Satanás. Satanás es el fiscal, Jesucristo es nuestro abogado, pero es interesante que también Dios es nuestro juez. Ahora, en este juicio investigador, apreciado Omar, que principalmente se anotan nuestras acciones, se anotan el perdón de nuestros pecados, llegará un momento donde este juicio investigador terminará. Llegará un momento donde el juicio, principalmente donde ya Cristo venga, será un juicio ejecutor, un juicio donde Él dará a cada uno según sus obras. Pero viene algo que me llama la atención. ¿Por qué Dios hace ese juicio? ¿Con qué objetivo Dios hace ese juicio? Ahora viene esa pregunta, y yo creo que tal vez, y no es tal vez, de forma muy segura, muchos de nuestros hermanos que tienen esa linda profesión de ser abogados, ¿cuál es el objetivo de un juicio? Desde el punto de vista de la palabra de Dios, es para mostrar la suficiente evidencia de que hubo una justicia, de que se hicieron las cosas correctas, de que todo está bien, de que todo ha sido transparente en ese proceso. Ahora, Cristo hace ese juicio, Cristo presenta ese juicio investigador con el objetivo de demostrar a la tierra y al universo entero quién es Jesús y quién es Satanás y qué hace el ser humano. Interesante, ¿verdad? Ahora, respecto al carácter de Dios en este juicio es el siguiente. Si tú crees en Cristo Jesús, Omar, si yo creo en Cristo Jesús, Omar, tú y yo tenemos que revelar ese carácter. Si nosotros no revelamos ese carácter, Omar, nosotros simplemente estamos revelando el carácter de Satanás. Estamos revelando el carácter de sus huestes demoníacas y de sus seguidores. Por eso en esta parte, en esta sección del juicio y el carácter de Dios respecto al santuario celestial, es que la presencia de Dios transforme mi vida. La presencia de Dios al perdonarme, al yo pedir el perdón, mi nombre puede estar limpio en el juicio que prontamente ya va a llegar cuando Cristo regrese. Exacto. Queridos hermanos, hay un pensamiento tan importante que quisiera compartirlo con ustedes en estos momentos. Es más fácil salvarse que perderse. Perderse es más difícil. Por eso, cuando entendemos que ese juicio se está llevando a cabo en el cielo, hoy en día, en estos mismos momentos, también va a llegar un momento en el que el santuario celestial va a ser purificado. Porque todos nuestros pecados, cuando nosotros vamos hacia Dios a pedirle perdón, a pedirle misericordia, Jesús los carga y los lleva al santuario, ya no terrenal, al santuario celestial. Mas sin embargo, ese santuario está siendo purificado también hoy en día. Por eso es que el juicio está vigente, el juicio está ahora aquí. Debemos de prepararnos y de implementar esto en nuestras mentes, que es más fácil salvarse porque ya alguien murió por nosotros. Perderse es más difícil. Por eso aquel que se pierde es porque en realidad quiso perderse y Dios no pudo hacer nada más para salvar a esa persona. Eso es tan importante, pastor. Ya el último comentario para ir finalizando. Sí, yendo a la aplicación, apreciado Omar, si algo Dios no puede hacer con el ser humano es forzarlo. Dios nos ofrece la salvación. Es Dios quien llama y es el ser humano, eres tú, soy yo, es usted, mi hermano querido, quien tiene que decidir.
Ahora, la lección esta semana nos ha presentado que Él lleva el pecado que usted ha hecho. Cuando usted pide perdón, Él lo lleva. Cuando usted pide perdón, cuando tú y yo pedimos perdón, Él asume ese pecado y por la muerte que Él tuvo en la cruz, ese pecado es perdonado y ese pecado es borrado. Pero ahí viene una cuestión, ¿verdad, Omar? Ya finalizando el comentario de esta lección. Perdonar también implica cambiar de ruta. Si yo hice ese pecado, si yo lo realicé voluntariamente, también voluntariamente debo pedirle al Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a no cometer nuevamente esto. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, cuando usted peca, querido amigo, usted humilla. Cuando usted peca, usted desvaloriza lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso duele. Cuando usted triunfa, hay alegría en el rostro de Cristo Jesús. Pero cuando usted voluntariamente hace como bien le parece y hace daño a sí mismo y hace daño a otras personas, el rostro de Cristo llora, el corazón de Él sufre, porque para eso Él no murió. Él murió para salvarnos. Él murió para que usted crea en Él y sea convertido. Mientras Cristo regresa, mientras a las puertas Él ya está, quiero culminar esta parte diciéndole a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que en un escrito está, y lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, que Dios resiste a los soberbios, pero ama a los humildes. Y el santuario es eso. Al acercarnos al santuario significa una actitud de humildad, una actitud de dependencia divina. Al hacer como mejor nos parece es una actitud de soberbia, es una actitud que ciertamente es reprobada por Dios y ciertamente tiene consecuencias. Por lo cual, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, apreciado Omar, considero que la lección de esta semana nos deja muy en claro que Jesucristo es nuestro sacerdote, Jesucristo fue y es nuestro sacrificio y es Jesucristo que por el poder del Padre nos salva. Claro. Vamos a finalizar en estos momentos, pastor y hermanos, ustedes que nos escuchan y nos ven, donde sea que se encuentren, vamos a rendirle entonces el corazón a Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, que su morada está en las alturas del cielo, gracias le damos por ese sacrificio hecho por mí, hecho por nuestros hermanos, por cada uno de nosotros. Por lógica, Señor, no podemos pagarlo. Solo podemos decirle, Señor, gracias por su amor. Y perdónenos, por favor, porque hemos pecado, nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces nos hemos ido de su presencia? Perdónenos. Pero en estos momentos deseamos de todo corazón entregarle la vida. Aquí estamos, Señor. Y haga pues su voluntad en nosotros, porque se lo suplicamos, por favor, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor.